Orencio Arias, Aquí presente. Ignacio Armenta, Aquí me aprueba nosotros. buenas tardes. Mariana Bernal, Aquí presente. gracias. Ángel de Alba, Aquí, maestra, buenas tardes. buenas tardes. Jesús Durán, Presente, maestra. Paulina García, Presente, maestra. Sergio Godínez, Presente, maestra. Norma González, Presente, maestra. Ofelia Guevara, Aquí, maestra. Carlos Hermosillo, Presente. Catherine Casten, Aquí. Alicia Loy, Presente. Alexis Ramos, Presente, maestra. Daniel Rubalcaba, Presente, maestra. Gerardo Saavedra, Antonio Urbina, Aquí mis. Adriana Zapata. Presente. Gracias. Muy bien, chicos, platíquenme hasta ahorita en este segundo parcial, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han Me sido? fue horrible. ¿Mandé? Me fue súper mal. ¿En serio? ¿Ya viste ya revisaste contra las apuntes o qué? Sí, es que vi que o sea, no sé por qué me dio como dislexia de números y multipliqué por una cantidad diferente. Ah, te digo, Catherine. Maestra, yo tengo una duda. Dime. Si nos da mal el total, ¿es cero o si da como algún puntito? Acuérdense que siempre reviso pues lo que ustedes le llaman procedimiento. Y les había mandado por el WhatsApp los valores porque eso sí se me olvidó ponerlos en el examen. ¿Sí se acuerdan que les puse por el WhatsApp lo que valía? Sí, maestra. Básicamente o sea, eran 9 puntos a sacar y básicamente todos valían 10 excepto el presupuesto de compras porque como eran 2 materias primas, a ese le di un valor de 15 y el estado de costo de producción también le di un valor de 15 porque pues también es el estado de resultados, la verdad es que es como súper sencillo, entonces ahí quise como balancear. Perdón. Pero de manera, o sea, primero pensé al estado de resultados le doy 5 puntos y al el presupuesto de compras le doy 20. Pero luego dije, bueno, pero también si por algo tienen mal el presupuesto de compras es mucho lo que va a bajar. Entonces quise ahí como balancear el puntaje. Ahora, vamos a suponer, son 4 trimestres, vamos a suponer que hay resultados que, y obviamente pues hay la mayoría de... Estoy casi segura que todos van a sacar bien el presupuesto de ventas, pero vamos, si después del presupuesto de producción, como se toman algunos datos del presupuesto de producción para hacer los demás, si hay un error en el presupuesto de producción en las cantidades, pues obviamente eso se va en cascada a los otros presupuestos. Pero ¿qué considero aquí? Bueno, obviamente yo ya te voy a penalizar por el error en el presupuesto de producción. Pero si te bajo la mitad, vamos a suponer que me veo súper mala y que te bajo la mitad de los puntos en el presupuesto de producción. Pues entonces obviamente como eso se va a cascadear a los otros presupuestos, pues ya no te voy a poner a lo mejor mitades de puntos, sino a lo mejor nada más te bajo 3 puntos o te bajo 2 puntos, dependiendo de cómo haya estado el error. No sé si me doy a entender, es como si yo moviéndole a ese error que tú tuviste, todo lo demás se arregla, quiere decir que pues el error es tal cual se cascadeó. Pero si no es así, o sea, si además del error en el presupuesto tienes otros errores en el otro presupuesto, pues lo voy a considerar, o sea, lo voy a poner ahí. Algo que siempre les pongo, si yo cuando te califico, por ejemplo, en este primer parcial, yo solamente te puse tu calificación y no te adjunté ningún archivo es porque tu examen estuvo bien. Siempre que hay algún comentario, yo les pongo su examen, o sea, yo guardo el examen original y el examen que califiqué y se los pongo como en rojo, les pongo, procuro ponerles como muchas flechas y ponerles, te equivocaste en esto porque había que multiplicar tal por tal y tal por tal, o sea, trato de que sí, el examen esté con muchos comentarios. Y aún así, si tuvieran duda, o sea, no se queden solamente con, pues saqué 80 o saqué 70 o saqué lo que hayan sacado. O sea, si ustedes,
cuando ya les regreso yo su examen, tienen dudas de, oye, pero ¿por qué? Porque en el examen no entiendo lo que me estás poniendo. Por eso yo siempre les digo que podemos hacer una videoconferencia nada más 1 a 1, porque también entiendo que a veces no quieren que sus compañeros vean lo que se equivocaron o algo, pero no se queden con la duda. Entonces, con respecto a este examen, bueno, la verdad es que no los vi el fin de semana. Tuve con ustedes examen el jueves y luego también tuve examen el viernes y el fin de semana no estuve. Entonces, apenas esta semana voy a ponerme a ver lo de las calificaciones también porque estamos en la semana 10 y pues básicamente en la primera semana de noviembre son las bajas y ya sé que para entonces todo el mundo me está presionando que cómo voy y cómo voy. Y bueno, no sé si eso contesta tu pregunta. Sí tomo en cuenta como lo que hicieron de procedimiento, no nada más el resultado. Ahora, con respecto a esta situación, bueno, pues prácticamente nos estaría quedando un parcial y ustedes ya vieron que el tema que estamos viendo ahorita, que es el de las variaciones entre el costo estándar, que es el costo estándar, le hace costo presupuestado. Por eso les decía que este tema se divide como en 3 partes. O sea, ya vimos la parte del presupuesto y ahora, ¿qué es lo que nos está tocando hacer? Pues la parte del análisis del presupuesto contra lo real, que eso es lo que sucede, como ya se los había dicho yo el lunes pasado, pues eso es lo que sucede en las empresas en realidad. O sea, una empresa no puede hacer cambios drásticos, por ejemplo, a su método de costeo, mes con mes, porque va a basar todo su pricing, todo su establecimiento, perdón por el Spanish, todo su establecimiento de precios, muchas veces lo basan al costo. Entonces, lo que comúnmente se hace, y no nada más en empresas de manufactura, también en empresas de servicios, lo que es más fácil es que comúnmente hagamos un costo estándar, en donde tengamos todo lo que se requiere para realizar el producto o servicio estandarizado, es decir, a lo que nos dice la historia, a lo que nos dicen los costos históricos. Por eso es importante los costos históricos, porque con esto identificamos estacionalidad, es decir, si nuestro producto es de temporada y también como los cambios que van teniendo durante el año. Y también se tienen que utilizar variables como el índice de precio al consumidor cuando ya se mete pues en más a detalle esto. Y también las proyecciones de crecimiento del país para que tú puedas decir, bueno, si tengo una proyección de crecimiento de tanto, mi mercado específicamente tropicalizado, cuánto va a incrementar y que puedas así hacer tu presupuesto de ventas y por ende todos los demás presupuestos. Y al momento que haces eso, una cosa es lo que tú predices o propones o presupuestas que va a suceder y otra cosa es lo que realmente sucede. A nosotros no nos toca, a mí no me toca enseñarles a ustedes qué tipo de decisiones tomar cuando eso sucede. Lo que me toca es enseñarles a que suceden esas diferencias y cómo se impactan en la información financiera contable. Lo que es más interesante, que a mí me gusta mucho y que espero que a ustedes igual, es el investigar por qué se dan esas diferencias. O sea, no nada más el decir, ah, sí, pues yo dije que me iba a costar 15 y me costó 19, sino ver realmente por qué y entonces ahí sí hacer las propuestas, o sea, la intención, ¿cuál sería? Que a ustedes se les active la hormona de proponer soluciones y ahí sí las propuestas basadas en un análisis financiero que ustedes puedan ofrecer a la compañía para solucionar esas variantes, esas variaciones en los precios. Pero bueno, entonces vamos a entrar, el ejercicio es el 4.1. Voy a mostrarlo y lo vamos a revisar hasta donde lo hicimos.
nuevamente para recordar y aparte sobre todo ya que como ya lo tenemos hecho, ya lo tenemos resuelto hasta una parte, pues quizá comprender por qué se hizo de esta forma. Entonces, bueno, tenemos normalmente lo que ustedes van a tener de mi parte en los ejercicios es información de los datos reales y de los datos estándar. Para poder, el objetivo es encontrar las variaciones entre la información, entre lo que tenemos como datos estándar, que son los que obtuvimos para hacer el presupuesto y demás, y lo que sucede en realidad. O sea, digamos que tenemos los datos estándar, que es con lo que presupuestamos, y estamos en un punto, digamos, en la línea del tiempo, estamos en un punto en el que pasó el primer trimestre, por ejemplo, juntándolo con el tema que vimos en el examen segundo parcial, y entonces ya te pones a revisar, mira, esto decía que era mi primer trimestre, ¿y qué sucedió? Ok, entonces normalmente van a tener ustedes en los ejercicios que yo les mande, los datos reales de los consumos reales, de los precios reales, de las tasas, y también vamos a tener los datos de los costos estándar. Siempre vamos a tener que elaborar el costo estándar unitario y las variaciones de los 3 elementos del costo, que es la variación de la materia prima, de la mano de obra y de los costos indirectos de fabricación. Esos son los 3 elementos del costo de producción. Fíjense cómo todo lo que hemos visto hasta ahorita, aunque sean distintas herramientas, tienen que ver con lo mismo que es el costo de la producción. Ahora, de esos 3 elementos del costo, la materia prima, la mano de obra y los CIF, tenemos, podemos tener variaciones en 2 sentidos. Una variación en el consumo del recurso, ya sea de la materia prima o de la mano de obra, y podemos tener también una variación en el precio o en la tasa que se fija para ese consumo. Por eso es que son de 2 en 2. Y la variación de los costos indirectos de fabricación generalmente se realiza por los 3 métodos, pues para tener una mayor información de en dónde pudiera estar esa diferencia, esa variación en los costos indirectos. Insisto, vuelvo a recordarles que los costos indirectos de fabricación son aquellos costos que se utilizan en la producción, sin embargo no son costos directos o identificables al producto. ¿Por qué? Pues porque si fueran identificables perfectamente al producto, bueno, tenemos de 2 tipos, los variables y los fijos. En este caso los fijos, si fueran identificables perfectamente al producto, pues tendrían que ser como materia prima y entrarían como en los CIF variables, en los que sí tenemos, en los que sí repercute o en los que sí influye la producción para que ese costo sea proporcionalmente más elevado o menos elevado. Si algo de lo que estoy diciendo no me entienden, por favor, díganme. Acuérdense entonces que los CIF fijos son aquellos gastos, o sea, a mí lo que me gustaría que ustedes, cuando yo les digo costos indirectos fijos, ustedes en su mente recuerden que esos costos son como, por ejemplo, la renta de la planta, los servicios de fábrica. Los servicios de fábrica son aquellos como el agua de consumo humano, es decir, o sea, el agua potable, el agua con lo que se asea la planta. Las cuestiones de mantenimiento de la planta, no de las máquinas, a lo mejor de mantenimiento de la planta, de la pintura, que los extintores estén funcionando, o sea, todos aquellos gastos fijos que no intervienen en el proceso productivo, pero que sí tienen que ver con la producción y que esos pues sufren variaciones, pueden, al final de cuentas se van a gastar. Bueno, necesitamos, antes de sacar el costo unitario y sacar las variaciones y demás, tener el consumo en la producción, tener la evaluación de la producción del periodo, la evaluación del costo de ventas del periodo y el costo real unitario. El costo estándar unitario no lo mencioné porque pues es parte de lo que se pide siempre en el ejercicio. Entonces aquí lo que hicimos el lunes pasado pues fue identificar el costo estándar unitario, que no fue otra cosa más que hacer la multiplicación
de los costos estándar con la eficiencia o consumos estándar de los datos que nos había dado el ejercicio. Entonces, por ejemplo, el ejercicio nos da datos reales y datos estándar. Y aquí me dice que el precio estándar por unidad de materia prima son 4.10 y que utilizo 18 unidades de materia prima. Entonces, esto me da el valor de la materia prima de mi costo estándar. Me dice que yo utilizo 12 horas para realizar un producto y que la tasa por hora son 3.50. Entonces multiplico 3.5 por 12 horas y eso me da la parte de mano de obra de mi costo estándar. Y me dice que la tasa de CIF variables y la tasa de CIF fijos es de unos 54 pesos y están basados en horas mano de obra. Entonces, aquí multiplico el 1.50 por 12 y el 4 por 12 y eso me da el total de mi costo de producción estándar. ¿Qué sucede? Que con base en este costo de producción estándar yo fijo mi precio. Puede ser, es lo más común. Yo con base en esto fijo mi precio. Si esto difiere con la realidad, entonces mi margen, mi precio se va a quedar igual porque ya fijé el precio. Lo que va a cambiar es mi margen de contribución. Ok, esta parte es sencilla, ¿no? La de sacar el costo estándar unitario. Después sacamos el costo real unitario, que es básicamente hacer lo mismo que hicimos en el estándar, pero con los datos reales. Entonces es tomar la materia prima real que se utilizó por la tasa real, y esto me da el costo real. Entonces yo tengo un costo estándar de 181.80 y tengo un costo real de 201.71. Para sacar el costo real necesito hacer pues varias operaciones, porque ¿de dónde saqué estos 22.13? Pues estos los saqué de dividir los 52.000 unidades entre 52.000 unidades de materia prima entre la cantidad de productos que tengo en producción. ¿Y cómo saqué la cantidad de productos que tengo en producción? Y ahí interviene la parte de los consumos en la producción. Para los consumos en la producción vamos a determinar la materia prima y el costo de conversión. De la materia prima tenemos el inventario inicial, las unidades iniciadas y terminadas, una suma, el inventario final, la suma de unidades en producción, los consumos estándar de materia prima, la materia prima necesaria para producción, por el precio estándar, y esto me daría la compra estándar de materia prima. De igual manera, en el costo de conversión, que el costo de conversión incluye mano de obra y costos indirectos de fabricación, aquí se los voy a poner entre paréntesis para que nos acordemos. Mano de obra más costos indirectos de fabricación. Y se toma lo mismo, inventario inicial, unidades iniciales y terminadas, hay una suma, inventario final, estas son las unidades en producción, el uso estándar de mano de obra, cuántas horas estándar de mano de obra por producto, la mano de obra requeridas para producir. Y digamos que este resultado del costo estándar de materia prima lo dividimos aquí en tres partes. El costo estándar de mano de obra, el costo estándar de CIF variables y el costo estándar de CIF fijos. ¿Qué diferencia tenemos en el costo de conversión con respecto a la materia prima? En el ejercicio, la materia prima, yo les indico que se utiliza a un 100% de materiales. Si aquí hubiera una variación y entonces en la producción tuviéramos un avance de X cantidad a un porcentaje menor en la materia prima, tendríamos que sacar esto mismo de las unidades equivalentes. ¿Sí me doy a entender? O sea, aquí tenemos las 2.000 unidades y las 350 del inventario final, porque son iniciadas y terminadas, están al 100%, y las 350 están al 100% de materia prima. Si estas 350 unidades estuvieran al 70% de materia prima, entonces tendríamos que sacar las mismas unidades equivalentes que sacamos en el costo de conversión. Estas 105. ¿Sí ubican todos? Si no lo dice, más bien siempre va a decir a qué porcentaje de cada elemento del costo están las unidades. Estos porcentajes que pusimos aquí son las unidades iniciadas y terminadas. Aquí, igual para que nos acordemos, esto es porcentaje de avance.
Y estas pues serían las unidades equivalentes. Entonces, las unidades iniciales determinadas pues son 2000 porque están al 100%, y las del inventario final son 105 porque son 350 unidades que quedaron en el inventario final de producción en proceso al 30% del costo de conversión. Son 105 unidades. Por eso aquí hay una diferencia entre las unidades finales o producidas en la materia prima y las unidades producidas en el costo de conversión. Los CIF los voy a sumar el costo indirecto de fabricación variable y fijo estándar. Lo sumo porque este dato me va a servir para la variación global en el costo indirecto de fabricación. Y ya una vez que tengo todos estos datos, puedo comenzar, bueno, me faltó, perdón, mencionarles la evaluación de la producción del periodo y la evaluación del costo de ventas del periodo a costo estándar. Una vez que ya tengo todo esto, empiezo con las variaciones. Siempre se van a hacer, en la materia prima, siempre se van a hacer la variación basada en la compra y basada en el consumo, tanto del precio como de la eficiencia. Siempre se van a hacer las dos. En la tasa de mano de obra es una sola, en la eficiencia de mano de obra igual, y en los CIF se hacen por el método global, que es los CIF reales menos los CIF estándar, la variación en el precio en donde tomamos el CIF real menos el CIF presupuestado, la variación en la eficiencia en donde tomamos las horas reales menos las horas estándar y luego la multiplicamos por la tasa de CIF variable. Y estas dos, la variación del precio y de la eficiencia, ya el neto de ambas me tiene que dar la variación del global. ¿De acuerdo? Nos hizo falta la clase del lunes. Otra variación. Déjenme nada más abrir aquí. El archivo que tengo. Ok, entonces, lo único que nos hizo falta en la variación por los tres métodos es la variación en el volumen. Para determinar la variación en el volumen, vamos a necesitar la capacidad máxima en horas de mano de obra, y para sacar la capacidad máxima en horas de mano de obra necesitamos esta información. Para sacar la capacidad máxima en horas necesitamos la capacidad estimada para el periodo, la capacidad de producción. ¿Cuál es la capacidad de producción estimada para el periodo? Esta la tienen ustedes en los datos, la vamos a buscar. Fíjense, aquí en los datos nos dice, la tasa de costos indirectos de fabricación está calculada en la misma proporción de mano de obra. Para este periodo, la empresa pronosticó una capacidad de producción de 2.200 unidades. Entonces, nuestra capacidad máxima presupuestada, estimada para el periodo, son 2.200 unidades, ¿ok? Las horas de mano de obra estándar, ¿cuántas son? Esas ya las tenemos. Las tienen aquí, por ejemplo, son 25.260. Y las horas de mano de obra estándar para la capacidad máxima
las obtengo de multiplicar la capacidad máxima pues por las horas, ¿no? ¿De dónde sacó? Ah, no, olvidó, ya vi. Pero saben que aquí me equivoqué yo. Las horas de mano de obra estándar no es el global, es por producto. Entonces, estas, las horas de mano de obra estándar, son 12. ¿De acuerdo? Entonces, las horas de capacidad máxima son 26,400. La tasa de CIF fijos son 4 pesos. Entonces, la variación en el volumen quedarían 4,560. ¿Esta variación del volumen es favorable o desfavorable? Desfavorable. Desfavorable. Maestra, ¿dónde sacó los 26,400? Es la multiplicación que tienes aquí abajo. Ah, ok, gracias. Yo tengo una duda. Dime, ¿El 2200 de dónde salió, dijo? Del ¿los dato de datos? producto. En los datos, Ujú. y ahí te deben aparecer en la línea debajo de los costos estándar. Me parece que ahí está. Ah, ok. ¿Sí está? Sí. Los 4 de la tasa fijo, ¿de qué parte salieron, maestra? La tasa estándar. La debes de tener en los datos del costo estándar de producción. ¿Sí la tienes? Sí, de los primeros que hicimos, ¿no? Sí. Muy bien. Ustedes me dicen si ya están listos. Yo estoy buscando el otro ejercicio que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí están listos o todavía no? Maestra, el 12 de horas de mano de obra es lo de la eficiencia. Ajá. Sí, son las horas de mano de obra por unidad.
¿Listo? Maestra, se me fue el internet por un rato y me perdí la explicación del punto. ¿Me lo podría volver a repetir, por favor? Sí, de hecho solamente hicimos esto, la parte de la variación en el volumen. Si quieres, cópiala y te la explico en el siguiente ejercicio. O si ahorita alcanzamos, te la explico ahorita. Ok, gracias. No a ti. Ay, a ver. ¿Ya están listos entonces? Bueno, pues se los voy a subir en el mismo Excel porque no lo tengo en PDF. Ok, lo único que voy a hacer es que esto que les puse aquí lo voy a poner también en el ejercicio que les voy a poner ahorita para que lo tengamos considerado. Vamos a dejar nuestro archivo abierto, el del ejercicio 4.1. Y vamos a hacer el ejercicio 4.2. Déjenme ponérselos. ¿Este se va a subir a algún lado, maestra? No, ahorita no. El que vamos a hacer, sí. Nada más pregunta, ¿es más fácil, se les hace más fácil que se los ponga en el Canvas o que se los mande por WhatsApp? Por WhatsApp, ¿no? Es ¿Mande? igual, maestra. ¿En Canvas? Pues sí, está mejor en camas porque así sabemos como cuál era, ¿no? Sí, se los pensaba subir por los dos lados, pero yo decía ahorita rápido, ¿a dónde se los pongo? Pero bueno, lo voy a subir en la semana 10. Como archivo y ahorita terminando la clase abrimos la liga. Ok, ya lo deben de tener en el Canvas. En el módulo de la semana 10. Es el ejercicio 4.2. Aquí están las variaciones. ¿Ya están listos para comenzar?
Bueno, tenemos que, dice, la empresa denominada Productos de Primera SADCB actualmente los costos de producción han arrojado los siguientes datos. Los datos reales son que la materia prima comprada en el periodo son 235.500 piezas. El peso por unidad son 6 pesos. Los materiales utilizados en el proceso son 230,000. Las horas reales de mano de obra en el proceso son 35,000. El costo de la nómina en el periodo fue de 890,000. Los CIF reales del periodo considerados variables fueron 540,000 y los CIF reales del periodo fijos fueron 630,000. Las unidades iniciadas y terminadas son 6,500. Acuérdense, si son iniciadas y terminadas, quiere decir que están al 100% de materiales y al 100% del costo de conversión. O sea, eso fue lo que se produjo. El inventario de producción en proceso tenía inventario inicial de 200 unidades al 100% de materiales y al 90% del costo de conversión. Quedó un inventario final de 150 unidades con un grado de avance de 100% de materiales y un 80% del costo de conversión. Entonces, ojo, empezamos con 200 que tenían el 100% de materiales. Aparte hicimos 6,500 y dejamos en proceso 150. Estas al 100 de materiales todas. Y a diferentes procesos del costo de conversión. Dice también que de las unidades terminadas solo se venden 6,300. A través del tiempo, la empresa ha logrado detectar un proceso continuo en la empresa y ha desarrollado su hoja de costos estándar de la siguiente manera. El precio estándar por unidad son 5.90 de los materiales por unidad. Aquí le voy a agregar por unidad de materia prima para no confundirnos con el precio de producto ya terminado. Los materiales que se utilizan para cada una son 25. La tasa por hora de mano de obra son 28 y se necesitan 6 horas para cada producto. La tasa de costos indirectos de fabricación variable son 13.50 y la de los fijos son 16. La tasa de los CIF está calculada en base de mano de obra. Para este periodo, la empresa pronosticó una capacidad de producción de 7,000 unidades. ¿Qué se pide? Pues lo mismo que en el anterior. El costo unitario, la variación de la materia prima en el precio y en la eficiencia, la variación de la mano de obra en el precio y en la eficiencia, y la variación de los costos indirectos de fabricación por los 3 métodos. Esto de la disposición de variaciones y prorrateos es algo que vamos a ver una vez que entendamos muy bien la parte de las variaciones. O sea, esto lo vamos a quizás seguir dejando pendiente en todos los ejercicios que veamos hasta que comprendamos muy bien la parte de las variaciones. ¿Ok? Denme un momento, por favor. Chicos, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir, necesito salir un par de minutos, pero les voy a pedir que con la información que ustedes tienen aquí y con base en el ejercicio que hicimos previamente, que fue el 4.1, hagan la parte de la determinación del costo estándar, que para esto no tienen problema, y comiencen con la parte de los consumos, que es lo que viene en el cuadrito que dice pasos previos. Entonces, vamos a hacer la parte del costo estándar unitario y estoy segura que yo regreso antes de que terminen toda la parte de los consumos en la producción. Entonces, les pido máximo 5 minutos y ahorita, en lo que ustedes hacen esto, continuamos con la parte de los consumos. ¿Está bien? Está bien, está bien, maestra. maestro. Entonces, vamos a hacer la parte del costo estándar unitario.
¿Ya la determinaron esta parte? Ya, maestra. Ok, entonces, por ejemplo, la eficiencia en estándar, pues sería 25 unidades. La tasa serían 5.90. Esto me da 147.50. En horas estándar son 6. La tasa de mano de obra son 28. La tasa de SIF variables son 13.50 y la de SIF fijos son 16.50. Me da 495.50, ¿de acuerdo? Sí. Ahora vamos a la parte de los consumos y la producción. Aquí va a cambiar un poquito, no sé si ya lo están haciendo, lo hicieron o qué onda. Lo único es que vamos a agregar a la parte de materia prima, bueno, a ambas, porque a diferencia del ejercicio 4.1, no teníamos inventario inicial. Aquí sí tenemos inventario inicial. Bueno, esta parte de inventario inicial de producción, no sé si la pusieron y la evaluaron. Entonces, inventario inicial de producción sería 200 unidades. Voy a poner aquí lo del porcentaje de avance, aunque sea siempre el 100, nada más como para acostumbrarnos a la información. Este tipo de letra tiene un color que no es tan oscuro. Y entonces las unidades equivalentes. Entonces tenemos que son 200 a un 100%. Entonces las unidades equivalentes son 200. Unidades iniciadas y terminadas, aquí sí tenemos 6.500. También están a un 100%. Esto nos da un total de 6.700 unidades. El inventario final son 150 unidades. Están a un 100% de producción de materia prima. Entonces son 150 unidades. Quiere decir que en total en producción se requieren se hicieron 6.850 unidades. El consumo de materia prima estándar son 25. Entonces, de acuerdo a la materia prima estándar, lo que se requiere para producir son 171.250 unidades de materia prima. El precio estándar de esta materia prima son $5.90. Quiere decir que mi compra estándar tendría que ser 1.010.375. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien con eso? Sí, maestra. Muy bien. ¿Hicieron lo demás? ¿O en eso iban? Apenas lo iba a hacer. O sea, yo ya iba en el costo de conversión. Ok. Vamos entonces a hacer el costo de conversión. Para la parte del costo de conversión, vamos a utilizar lo mismo. Tenemos el inventario inicial. Bueno, déjenme copiarlo. Es inventario inicial.
Inventario inicial de producción. Siguen siendo las 200 unidades. Ahora, aquí, ¿qué porcentaje de avance? Fíjense bien porque este tiene truco. ¿A qué me refiero con el truco? Estamos hablando de inventario inicial. Dice aquí, el inventario de producción en proceso tenía inventario inicial de 200 unidades al 100% de materia prima y al 90% del costo de conversión. Ese es el inventario inicial. En nuestro periodo, ¿qué porcentaje vamos a aplicar a esas 200 unidades? El 90. Con ese porcentaje las recibiste. Al 10. El 10, porque tú en tu periodo solamente vas a terminar el restante, porque las recibiste al 90. Entonces, el inventario inicial se multiplica o se hacen las unidades equivalentes a lo que tú vas a terminar en el periodo. Esto es en el inicial. En el final sí es el porcentaje de avance que las dejas. Quiere decir que, por ejemplo, si esta misma empresa hiciera esto para el mes siguiente o para el trimestre siguiente, las unidades de 150 unidades del inventario final a un 80 del costo de conversión, cuando las reciba el siguiente periodo, va a ser el inicial y esas se van a terminar al 20%. ¿De acuerdo? Entonces aquí es al porcentaje de avance del 10%, que es lo que tú vas a avanzar en este periodo. Esto es equivalente a 20 unidades. Unidades iniciadas y terminadas, como su nombre lo dice, son iniciadas y terminadas, por lo tanto se van al 100%. Y esto me da un total de unidades equivalentes de 6,520. El inventario final son 150 unidades al 80% del costo de conversión. Son unidades equivalentes 120. Quiere decir que las mismas unidades que tienes al 100% de materias primas no son las mismas unidades que tienes, que digamos que se evalúan al costo de conversión. Tú a las materias primas tienes 6,850 unidades en producción, pero del costo de conversión las tienes en 6,640 unidades. El uso estándar de horas de mano de obra son 6. Esto lo tenemos en los datos. Quiere decir entonces que yo requiero 39,840 horas de mano de obra para la producción estándar. Y ahora sí voy a evaluar esa producción para determinar la mano de obra, los CIF variables y los CIF fijos. Para la mano de obra necesito horas requeridas de mano de obra para producir 6,500. Por la tasa estándar de horas de mano de obra de 28 pesos, el costo estándar es 1,115,520. Las horas de mano de obra requeridas para producir, nuevamente 9,840. La tasa de CIF variables son 13,50. Quiere decir que el total, mi costo total o mi costo estándar de CIF variables son 537,000. Nuevamente, mis horas requeridas de mano de obra para producir, estas son 39,840. Mi tasa estándar de costo indirecto de fabricación fijo son 16,50. Esto es 657,360. Y la suma de los costos indirectos de fabricación, 1,195,200. Maestra, ¿me podrá repetir por qué 10%? Sí, porque En el tú las... porcentaje de avance no me quedó claro. Porque tú recibes estas unidades de inventario inicial ya con un proceso. Estas unidades de inventario inicial
son las unidades del inventario final del periodo anterior. Entonces, tú en este periodo solamente vas a terminar ese porcentaje que les faltó. Por eso solamente es el equivalente al 10. Si las volvieras a evaluar al 90, estarías considerándolas como inventario final, como si tú les fueras a agregar el 90% del costo de conversión. Ok, maestra. Y en inventario final es 80%, ¿verdad? Ajá, el inventario final es 80% y aquí sí es al porcentaje de avance que tú las dejas porque es lo que hiciste tú en el periodo. Ok. Ujú. Muy bien, maestra. Gracias. Por nada. Bien, entonces ya tenemos los consumos. Nos falta la evaluación de la producción en el periodo. Lo voy a poner aquí un poquito más arriba para no irnos hasta abajo en la hoja. Y esto es simplemente la evaluación de la producción en el periodo. Serían las unidades iniciadas y terminadas. Que estas fueron las 6,500. Y esto se multiplica por el costo estándar de producción. ¿No son las 6,520? No. Son 6,500 porque son las unidades iniciadas y terminadas. Al 100% de todo. Ay, el costo estándar de producción. Tú dices estas. Sí tienes razón, Ángel. Son las 6,520. Ahorita que razoné con lo que dijiste porque estas son las zonas que tú estás terminando en el periodo al 100%. El costo estándar de producción son 495.50. Y entonces esto es igual a la evaluación de la producción. Maestra, perdón, ¿puede repetir de dónde salieron los 6,520? Sí, es lo que mencionó Ángel. Yo había tomado solo las 6,500 que son iniciadas y terminadas, pero en realidad tú terminaste, o sea, en la producción, tú terminaste 6,520. Estas, las del inventario final, las dejaste incompletas, por eso no las estamos tomando. Ah, ok, ya, gracias. Pero terminaste el 10% de las 20 y terminaste las 6,500. Y vamos ahora con la evaluación del costo de ventas. Entonces, para la evaluación del costo de ventas necesitamos las unidades vendidas. Y estas nos las da el ejercicio. Las unidades vendidas, aquí nos dice, de las unidades terminadas se venden 6,300. Entonces, serían 6,300 unidades terminadas, perdón, vendidas. Y volvemos a tomar el costo de producción estándar de 495. Entonces, esta es la evaluación del costo de ventas. ¿Sí se llama así? Sí. Y ahora sí ya estamos listos para empezar las variaciones. Ah, no, nos falta el costo real.
Entonces voy a tomar esto mismo, pero ahora voy a determinar el costo real unitario. Ok, el costo real unitario, aquí sería eficiencia real, tasa real y costo real. O sea, en eficiencia real sería ¿cómo sacamos la parte de la eficiencia real? Hay que- Sería los 236.500 entre el... la producción Ajá. serían 236.500. ¿O qué sería? Eso entre... ¿Cómo se llama lo de materia prima? Sí, Entre la suma, ¿no? De las unidades en De producción. producción. sí, pero mi pregunta es que aquí me dice Ángel, o ustedes me dicen que es el material comprado en el periodo. Yo por eso... No, es el costo de la nómina. Ah, caray, no. Estamos... No, más bien el utilizado, ¿no? O sea, sí, el utilizado. Sería más Ah, bien el sí. utilizado, ¿no? Yo también estoy en eso, que sería más bien el utilizado. Para el costo real, Entonces sería los 230.000 por lo que sacamos de materia prima, ¿no? sí, los 230.000 por lo que sacamos de materia prima. Entonces, para el costo real, serían 230.000, que es el material utilizado para la eficiencia, entre 171.250. ¿Sí? Que no es entre la suma de unidades de producción. Sí, es cierto. Hoy Ángel viene más concentrado que yo. Pero a ver, aquí Ángel, analiza esta parte. Me acabo de dar cuenta de algo. ¿Alguien de ustedes ya notó esta parte? Pues que todas están al 100% de avance. ¿Y eso qué implica? Si ustedes me fueran a pedir a mí dinero para hacer las compras de la producción del periodo y yo les pregunto cuánto vas a producir para la materia prima, si ustedes me dijeran, yo soy el gerente de finanzas y me dicen, necesito presupuesto para hacer las compras de materia prima de la producción. Yo les voy a decir, ok, ¿cuánto vas a producir? ¿Qué me contestarían? Maestro, yo tengo duda de otra cosa. A ver, dime.
Porque en este sí se dividió entre el material utilizado en el proceso y en el pasado utilizamos materia comprada en el periodo. Porque era el mismo. ¿Cómo? Porque era lo mismo, porque no había variación. Ah, ok. Voy a ver si les cambio la pregunta, a ver si ya identificaron en la parte en la que nos equivocamos. Que yo me equivoqué también. ¿Necesito comprar materia prima para el inventario inicial de producción? No, porque ya lo tengo. Entonces, ¿necesito incluir las unidades de inventario inicial a la producción del periodo? No. Pues aquí está nuestro error, ¿verdad? Sí. Tengo 200 unidades, pero es 0 lo que necesito comprar. Entonces ahí lo voy a dejar. Lo podemos manejar de las dos formas. Las 200 unidades por 0% porque no voy a comprar materiales. O le podemos poner aquí el 100% como lo teníamos, pero aquí le ponemos 0 unidades. Maestra, entonces, ¿para qué? Ah, bueno, para el costo de conversión, ¿no? Es para Así lo que es. Ujú. Sí, para el costo de conversión. Entonces, si en la producción, ahorita caí, estaba revisando y me acordé y caí en que pues si ya tienen el 100% de materiales, ya no necesitas comprar nada ahí. Entonces, la eficiencia real, tú utilizas o tienes en producción 6,650 unidades y compraste o utilizaste para esas 6,650 230,000 piezas. Simplemente aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí dice que según tu presupuesto, según tu costo estándar, necesitabas 25 piezas por unidad, o sea, necesitabas 166,000 piezas y compraste 230, o sea, fueron 70,000 piezas más. Pues obviamente que aquí la eficiencia pues va a subir muchísimo. Ahora, la mano de obra. ¿Se acuerdan que de aquí sacamos una tasa de mano de obra? Pusimos la eficiencia de mano de obra. Perdón, a mí me sale otra cantidad en materia prima. ¿Qué te sale? Me sale 33.58. ¿Tomaste las 6,650 unidades? 230,000 entre 6,650. No. ¿Qué tomaste? ¿Las 236,000? Las 6.850. Ah, no. ¿Dónde están esas? Ya me dio. Gracias. Entonces, para la mano de obra, ¿qué vamos a poner en la eficiencia? son las horas de mano de obra reales en el Ajá. proceso entre las unidades, la suma de unidades en producción. Entre la suma de unidades en producción, pero del costo de conversión, ¿verdad? Sí. Que serían 6,640. Y esto nos da 5,27 horas. Y la tasa real, no sé si la tenemos en horas o la tenemos en... No, ¿verdad? La tasa real, ¿cómo la saco? Costo de la nómina en el periodo real entre las horas reales, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Maestra, ¿podría repetir esa parte? Lo último de 34,59 y 5,27. Ok, la materia prima, la eficiencia real de materia prima es la división entre los materiales utilizados
230,000 entre la producción en materia prima, 6,650. ¿Sí? ¿Sí, Ángel? Sí, Y los 5,20 es las horas reales entre las unidades del costo de conversión, la suma de unidades en producción del costo de conversión en los consumos, que son 6,640. ¿Y de ese cómo sacó la tasa, maestra? Dividimos la nómina real entre las horas reales. O sea, dividimos 890,000 entre 35,000. Maestra, ¿y la tasa real de la materia? 35,000. ¿Qué ahí no es 6, maestra? En la materia prima. A ver. Por partes. Alexis primero porque me estaba preguntando algo. Sí, lo mismo que Dani, la tasa real de la materia prima. Que usted puso 5.90 y no era 6. Porque lo tienes en los datos. Ah, sí, le puse 5,90 como si fuera la estándar, ¿verdad? Sí, perdón. Son 6. Y otra vez, Catherine, la pregunta. Ah, ya encontré. Pero ahora, ¿de dónde sacó esos 6? Ah, es el dato del costo real. Aquí tienes en los costos real. Dice precio real por unidad. Aquí 6 pesos. Ya, gracias. Sí, de nada. Y entonces la eficiencia de mano de obra pues es la misma, ¿no? 5,27 para los CIF fijos y para los CIF variables. Porque acuérdense que nuestro costo está basado en horas mano de obra. Y ya nada más aquí la tasa para los CIF variables tendría que ser los CIF variables reales, que son 540,000 entre las unidades en producción del costo de conversión, 6,640. ¿Sí? ¿Que eso no se divide entre las horas mano de obra? No, entre 39,000, sí. Entre las horas mano de obra. 39,840. Y también los CIF fijos, sería la cantidad de CIF fijos reales, que son 630,000, entre las horas globales de mano de obra, que son las horas de mano de obra requeridas para producir, 39,840. Y entonces, yo tengo duda, a ¿verdad? ver, Los 25,43, ¿cómo dijo que lo sacó? Era mano de obra. a ver, fíjate bien lo que estamos haciendo, Ángel. Vamos a sacar la tasa por hora de mano de obra real. ¿Qué datos crees que necesitas? ¿Reales o estándar? Los reales. Ok, vamos a ir a donde están los datos reales. Fíjate bien, en los datos reales tienes material comprado en el periodo, precio por unidad, materiales utilizados en el periodo, horas reales de mano de obra y costo de la nómina en el periodo. ¿Qué crees que se tenga que utilizar para determinar la tasa por hora real? Pues la nómina y las horas reales. Así es, eso fue lo que hicimos. Entonces nomás Entre es dividir. 35,000. Ujú. Ya Ok. quedó, ¿verdad? Sí, ya. Muy bien. Tenemos entonces un costo estándar de 495.50
y un costo real de 496.35. ¿Vamos bien? Maestra, ¿me puede volver a explicar cómo sacó el 5.27? O sea, es que lo copié, pero no entendí muy bien por qué. Sí, aquí utilizamos el dato de las horas reales de mano de obra en el proceso, que son 35,000, entre la cantidad de productos de la suma de unidades en producción en el costo de conversión. Ah, ya, ok, gracias. De nada. Bueno, entonces ya estamos listos para empezar. Maestra, Mande. ¿por qué en los if no se usan las horas reales? O sea, ¿por qué usamos como las que calculamos y no las que están como en el problema que dice que son reales? Porque ya para eso está sacando la eficiencia real. ¿O no te entendí la pregunta? O sea, O sea que en el otro problema, en el 4.1, ¿lo habíamos, hicimos así? ajá, entre las horas de mano de obra reales, no las que nosotros calculamos en lo que hacemos acá. ¿Es en serio? No. Bueno, yo así lo tengo. A ver. What are we doing? ¿Y acá qué tenemos? Ay, No, yo sí lo tengo con las horas que sacamos nosotros. Yo lo tengo como Carlos, con las Esos horas reales. A ver, nada más déjenme ubicarme para ver. ¿Es el 5.27? ¿Sí, Carlos? O sea, tu pregunta es el 5.27. No, es el 13.55 y el 15.81. En lo de la tasa real, Sí, a ver. Pero es que la tasa real. A ver. Ah, no, sí, yo lo tengo como Carlos también, ya revisé bien. Yo Sí, igual. es como Sí. Carlos. Pues sí, porque sí, ya. La tasa real, pero pues no entiendo. ¿Qué es lo que se supone que debería de tener y que no tengo? o Y sea, para sacar por ejemplo, para sacar el variable, yo dividí de que los 540,000 entre las 35,000 horas reales de mano de Ya te obra. entendí. Yo sabes que estaba pensando que estabas tomando, ya te entendí. Yo pensé que estabas tomando, que yo estaba tomando estos datos del estándar. Ya. En las de mano de obra sí está bien. En la de... Allá. Todo está fríamente calculado para ver si están poniendo atención. ¿Sí sabían, verdad? No, no es cierto. Una disculpa, no. me confundí más, maestra. Ya sé, yo también. Y Entonces, ¿con qué datos y van, eso es lo- maestra? y eso es Lo que me real. pasa porque lo real con lo real. Cuando me da coraje que me pase esto porque pues sé que se confunden y todo cae sobre mí. Nada más aquí me había equivocado yo y en la parte del real lo había revuelto con el estándar y es real con real. O sea, es el costo real entre las horas reales del CIF variable y del CIF fijo. ¿Cómo? A ver. Para sacar la tasa real de CIF variable,
divides el CIF real de 540,000 entre 35,000 horas. Ok. Y también para el fijo. Por eso nos daba tan poquita diferencia. Ok, entonces vamos a empezar con las variaciones, porfa, para no irnos muy tarde. Vamos a tratar de sacar las dos variaciones de la materia prima para que suban hasta ahí en el ejercicio y el jueves continuar con las siguientes variaciones. Entonces, para la variación de la materia prima, la variación del precio de la materia prima, voy a copiar la fórmula, la del libro. Y acuérdense que vamos a poner la parte de precio real. Bueno, ustedes también lo tienen en el ejercicio anterior, ¿no? Precio real de los materiales. $6. Precio estándar de los materiales. $5.90. La diferencia son 10 centavos. La cantidad real, primero vamos a la compra. Cantidad real comprada, 236,500. La variación de la materia prima, del precio, son 23,650 a la compra. ¿Favorable o desfavorable? Desfavorable. Ok. Ahora vamos con esto mismo, pero al consumo. Precio real de los materiales, $6. Precio estándar de los materiales, $5.90. La diferencia siguen siendo los 10 centavos. La cantidad real utilizada, 230,000. Tenemos una variación de 23,000. Al consumo. Maestra, perdón, ¿de dónde sacó los 230,000? Tus datos reales, materiales utilizados. Ya, gracias. De nada. Y vamos ahora con la variación de la eficiencia. Cantidad real de los materiales. Primero la compra, 236,500. Cantidad estándar de los materiales, 166,250. Diferencia, aquí sí nuestra variación va a ser muy grande. Por el precio estándar son $5.90. Nuestra variación en la eficiencia son 414,475 a la compra. Desfavorable, ¿verdad? Sí. Y ahora al consumo, cantidad real de materiales, 230,000.
Cantidad estándar de materiales 166.250. La diferencia 63.750. Precio estándar de los materiales 5.90. La variación 376.125 al consumo de materia prima desfavorable. Van a subir el día de hoy hasta aquí y les voy a pedir que terminen de tarea las otras variaciones. Ya tienen el ejemplo con el ejercicio anterior. Igual, Alicia, nada más de lo único que tú te quedaste pendiente del ejercicio anterior, que fue la variación del volumen. No sé si esta parte de aquí la comprendiste. No sé si se está viendo la pantalla. Pero sí, Sí, sí se está viendo. ok, sí se ve. Ok, sí, ya ve que sí. Es que a veces no se ve. La capacidad, esto es un título, capacidad máxima en horas de mano de obra. La capacidad estimada para el periodo, por ejemplo, en el ejercicio anterior, en los datos te decía, aquí dice en la fila 31, para este periodo la empresa pronosticó una capacidad de producción de 2.200. A ver, por ejemplo, para este ejercicio 4.2, ¿quién me dice cuál es la producción? Capacidad de producción. De 7,000. Ajá. Está igual en la fila 31. Dice, se pronosticó una capacidad de producción de 7,000 unidades. Entonces, eso sería lo que pondrían en la parte de la variación del volumen. 7,000. ¿Cuáles son las horas de mano de obra estándar para este ejercicio 4.2? Las horas de mano de obra estándar son 6. Ajá. Entonces serían los 7,000 por 6. Eso es lo que tenemos como horas de mano de obra estándar para capacidad máxima. Este dato es el que se sustituye en la variación en el volumen. Los demás datos ustedes los tienen. Maestra, ¿dónde se sube este archivo? Es que no me Voy a aparece. abrir ahorita una liga porque solamente le subí el archivo. Ah, ok. Voy a abrir una liga. Voy a abrir la liga para la actividad de clase y voy a abrir otra liga para la tarea. Y la tarea tiene que ser el ejercicio ya completo con las variaciones, hasta las variaciones del CIF. Lo que dice la parte 7 de disposición de variaciones y prorrateos, esa parte no la van a hacer todavía. ¿Ok? Ok, maestra. Entonces, ahorita se los abro. ¿Alguna duda?